Imagina que viajas en el tiempo y te encuentras con el hombre más sabio de la historia, un rey rodeado de riquezas inimaginables, tesoros, palacios, poder y gloria. Y en lugar de darte una fórmula mágica para multiplicar tu dinero, te mira a los ojos y te dice: si haces esto, te quedarás pobre para siempre. Ese hombre fue Salomón, el rey más rico que jamás existió, cuya sabiduría era tan grande que reyes y reinas de todo el mundo viajaban miles de kilómetros solo para escuchar sus consejos. La reina de Sabá, al ver su esplendor, quedó sin aliento. Pero, ¿sabes qué fue lo que realmente la impresionó? No fue el oro, ni los palacios, ni las mesas llenas de banquetes. Fue la manera en que Salomón entendía los principios de la vida, el dinero y la prosperidad. Y es aquí donde entra el consejo más duro, el que muy pocos se atreven a escuchar. Porque no es un consejo cómodo, no halaga al oído, no es una promesa vacía de hazte rico rápido. Al contrario, es una advertencia, casi una sentencia. Si cometes este error, aunque trabajes duro toda tu vida, seguirás atado a la pobreza. Hoy voy a revelarte esa advertencia, esa verdad oculta en sus proverbios que puede cambiar radicalmente tu manera de ver la riqueza. Porque la pobreza no siempre se debe a falta de oportunidades, ni siquiera a falta de esfuerzo. Muchas veces se debe a decisiones equivocadas, repetidas una y otra vez, que nos hunden sin que lo notemos. Pregúntate, ¿por qué tantas personas trabajan de sol a sol, se levantan temprano, se acuestan tarde y aún así sus bolsillos están vacíos? Porque la mayoría vive endeudada, atrapada en un ciclo sin fin de estrés financiero. Porque algunos parecen prosperar con menos esfuerzo, mientras otros nunca salen del mismo lugar. Salomón tenía la respuesta. Él vio con claridad lo que mata los sueños financieros de las personas. Por eso lo escribió, no una, sino varias veces, en los Proverbios. Su consejo más duro fue tan fuerte que incluso hoy, miles de años después, sigue incomodando. Y la verdad es que si no lo entiendes, si no lo aplicas, estarás destinado a repetir la misma historia de millones. Mucho esfuerzo, pocas recompensas y una vida entera atrapada en limitaciones. No es casualidad que la Biblia, cuando habla de riqueza, insista tanto en la sabiduría antes que en el dinero. Porque el dinero en manos de alguien sin dirección es como agua en un saco roto. Tarde o temprano, desaparece. Y eso es exactamente lo que Salomón quiso evitar al dejarnos este consejo. Este video no es para los que buscan atajos fáciles, no es para quienes quieren escuchar solo lo que suena bonito. Este mensaje es para los que están dispuestos a enfrentar una verdad incómoda, porque saben que esa verdad puede liberarlos. Hoy vas a descubrir qué es lo que Salomón dijo que condena a la pobreza eterna. Y no solo eso, también entenderás cómo evitarlo, cómo aplicar la sabiduría que transformó a un joven sin experiencia en el hombre más próspero de la historia. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar a continuación puede ser la diferencia entre seguir corriendo detrás del dinero o finalmente aprender a atraerlo, a multiplicarlo y a usarlo con propósito. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿estás dispuesto a escuchar el consejo más duro de tu vida, aunque te incomode, aunque te confronte, aunque te obligue a cambiar? Porque si lo haces, estarás abriendo la puerta a un futuro donde la pobreza deja de ser tu condena y se convierte en un recuerdo lejano. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es un simple consejo financiero, es una advertencia que puede sellar tu destino. Mira a tu alrededor,
¿Qué ves? Gente corriendo todos los días, despertando con el sonido del despertador, atravesando el tráfico, trabajando 8, 10, 12 horas y regresando a casa con la misma sensación de vacío. El dinero nunca alcanza. La mayoría vive en un ciclo que parece no tener fin. Pagan cuentas, se endeudan un poco más, esperan el próximo salario y repiten la misma rutina. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Tanto esfuerzo para qué? ¿Por qué trabajas más que nunca y tu bolsillo sigue igual, o peor, más vacío? La verdad es que vivimos en una sociedad que ha convertido la prisa y el cansancio en medallas de honor. Si trabajas sin parar, dicen que eres responsable. Si nunca descansas, te llaman exitoso. Pero, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está la abundancia que debería acompañar tanto sacrificio? Salomón ya había visto este error hace miles de años. Él escribió: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y eso es exactamente lo que sucede hoy. La gente cree que la única manera de prosperar es trabajar más horas, sacrificarse, sin pensar, correr detrás del dinero como si fuera un animal imposible de atrapar. Pero al final, el dinero se escapa de sus manos como arena entre los dedos. La pobreza no siempre se origina en la falta de recursos. Muchas veces nace de la mentalidad equivocada. Porque, escúchame bien, no importa cuánto dinero gane una persona, si su mente no está alineada con principios de sabiduría, ese dinero desaparecerá. Es como poner agua en un balde con agujeros. Puedes llenarlo 1000 veces, siempre terminará vacío. Hoy, millones caen en la trampa de vivir endeudados. Compran cosas que no necesitan para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Hipotecan su futuro por un teléfono, un carro, unas vacaciones. Salomón lo describió con claridad. El necio gasta todo lo que tiene. Proverbios 21:20. Y esa es una de las razones por las que tantos nunca logran ver abundancia. Pero no es solo el gasto descontrolado. También está el problema de la prisa. El mundo moderno vende la ilusión de los atajos mágicos. Hazte rico en 30 días, invierte aquí y tendrás el doble mañana. Compra este curso y alcanzarás la libertad financiera instantánea. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La riqueza adquirida deprisa se disminuirá, pero el que recoge poco a poco la aumentará. Proverbios 13:11. El dinero rápido, la ganancia fácil, la obsesión por resultados inmediatos, todo eso es humo. Y Salomón lo sabía. Por eso, cuando advierte del camino a la pobreza eterna, está hablando de esas decisiones que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, destruyen tu futuro. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de tu prosperidad? No es la falta de oportunidades, no es el gobierno, no es tu jefe. Es la creencia equivocada de que más esfuerzo sin dirección traerá más riqueza. Y esa mentira ha atrapado a millones. El consejo más duro de Salomón empieza aquí. No corras detrás del dinero como un esclavo, porque nunca lo atraparás. Corre detrás de la sabiduría, y el dinero correrá detrás de ti. Hoy estamos rodeados de ejemplos de personas que lo hicieron al revés. Trabajaron toda su vida, pero nunca aprendieron a sembrar, a multiplicar, a pensar a largo plazo, y al final se quedaron sin frutos, con las manos vacías. La pregunta es, ¿vas a seguir el mismo camino? ¿Vas a repetir los mismos errores de millones? ¿O te atreverás a escuchar la voz que te dice, detente, piensa, cambia? Porque si no lo haces, si no escuchas este consejo, puedes terminar siendo parte de la multitud que, a pesar de tanto,
esfuerzo, nunca conocerá la abundancia que Dios tiene preparada. Salomón no habló de riqueza solo como un tema financiero. Para él, la riqueza verdadera empezaba en la mente y en el corazón. Por eso, su consejo más duro fue directo y sin adornos. El perezoso desea y nada alcanza, pero el diligente será prosperado. Proverbios 13:4. Aquí está el principio central. El problema no es la falta de sueños. Todos desean algo mejor. El problema es la falta de disciplina, de acción, de constancia. Salomón lo repite en varias ocasiones. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. ¿Sabes lo que mata a la mayoría de personas? No es que no quieran prosperar. Todos quieren. El problema es que desean, sin mover un dedo, esperan resultados sin sembrar, quieren cosecha sin haber trabajado la tierra. Salomón lo llamaba pereza, pero en el mundo moderno lo disfrazamos con palabras elegantes: procrastinación, falta de motivación, ya habrá tiempo después. Y aquí entra lo duro. Salomón dice que si haces esto, si postergas, si no actúas, si prefieres la comodidad, te quedarás en pobreza para siempre. No importa cuántos sueños tengas, no importa cuántas metas escribas en un papel, si no haces el trabajo necesario, la abundancia nunca llegará. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que hablan todos los días de lo que harán, pero nunca lo hacen? Sueñan con un negocio, con invertir, con aprender una nueva habilidad. Pero pasan años y siguen igual, atrapados en la rutina. Eso es lo que Salomón denunció con tanta fuerza. Él sabía que los deseos sin acción son humo, promesas vacías que nunca se cumplen. El secreto de la riqueza no está en soñar más, sino en actuar con diligencia. Por eso Salomón dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. ¿Notas el contraste? El diligente piensa, planifica, trabaja, poco a poco, sin atajos, sin abandonar. Y ese camino lo lleva a la abundancia. Pero el perezoso o el apresurado, el que quiere todo rápido y fácil, termina vacío. La verdad central que Salomón reveló es incómoda. La pobreza eterna no se debe tanto a la falta de oportunidades, sino a la falta de diligencia. Y la diligencia no es solo trabajar duro, es trabajar con propósito, con visión, con constancia. Un ejemplo moderno lo muestra con claridad. Dos personas deciden empezar un pequeño negocio. Una investiga, planifica, ahorra, se esfuerza cada día, aunque los resultados sean lentos. La otra, en cambio, empieza con entusiasmo, pero pronto se cansa, se distrae, busca atajos, quiere resultados inmediatos. ¿Sabes quién prospera al final? No el más talentoso, ni el más inteligente, sino el más diligente. La advertencia de Salomón resuena con fuerza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Esa es la sentencia. El que solo sueña, solo desea pero no actúa con disciplina, quedará atrapado en pobreza. Y aquí viene la esperanza. También dejó la salida, porque al mismo tiempo dice: el alma del diligente será prosperada. No importa dónde hayas nacido, cuántos recursos tengas o cuántos errores hayas cometido. Si eliges la diligencia, si eliges la disciplina, si eliges la acción constante, el camino de la prosperidad se abrirá delante de ti. Salomón no está hablando solo de dinero, sino de un principio eterno: el que siembra, cosecha; el que trabaja con visión, prospera; el que posterga, pierde.
La pregunta ahora es directa. ¿Estás dispuesto a salir de la comodidad, a dejar la pereza disfrazada de excusas, a dar pasos concretos hacia la diligencia? Porque si no lo haces, estarás confirmando el consejo más duro. Seguirás en pobreza, no porque Dios no te haya dado oportunidades, sino porque tú elegiste el camino de la pasividad. Salomón, con su sabiduría incomparable, no solo nos mostró el camino hacia la abundancia, sino que también nos advirtió sobre el error mortal que mantiene a millones en pobreza hasta hoy. Este error no es un accidente, no es un simple descuido, es una trampa psicológica y espiritual que se repite de generación en generación. El error mortal es creer que el deseo es suficiente para prosperar. Parece inocente, incluso motivador. Si lo sueñas, lo lograrás. Pero Salomón lo desmantela con crudeza. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 21:25. Piensa en esto. El deseo no es malo. Soñar con una vida mejor es legítimo. El problema surge cuando el deseo reemplaza la acción, cuando la mente se llena de fantasías, pero el cuerpo permanece inactivo. Este es el veneno que mata lentamente los sueños. Y lo peor es que se siente bien soñar. Se siente cómodo planear eternamente, hablar de proyectos, imaginar riquezas. Pero esa misma comodidad es la prisión invisible de millones. El error mortal tiene varias caras en la vida moderna. Está en el joven que pasa horas viendo videos de motivación, leyendo frases de éxito, soñando con ser millonario, pero nunca se sienta a construir un plan, a aprender una habilidad, a invertir en sí mismo. Está en el trabajador que repite durante décadas: algún día pondré mi negocio, algún día invertiré, algún día viajaré. Pero ese algún día nunca llega porque siempre hay una excusa, siempre hay una postergación. Está en el que vive esperando un milagro financiero, como si la prosperidad cayera del cielo sin esfuerzo, olvidando que hasta el maná en Nínive, el desierto, exigía salir cada mañana a recogerlo. Salomón observó todo esto en su tiempo y lo resumió en una frase letal: el perezoso mete su mano en el plato, pero ni aun a su boca la lleva. Proverbios 19:24. ¿Lo ves? Hasta empieza el movimiento, mete la mano en el plato pero se rinde antes de terminar. Esa es la fotografía perfecta de millones de personas. Empiezan con entusiasmo, pero abandonan a medio camino, se cansan cuando todavía no han visto frutos. Este error es mortal porque mata lentamente, como una enfermedad silenciosa. No destruye en un día, sino en años de postergación, en décadas de inacción disfrazada de espera del momento perfecto. Y cuando finalmente la persona despierta, descubre que su tiempo ya se fue, que la oportunidad pasó, que la vida no espera a nadie. Salomón, en su infinita sabiduría, no solo denunció este error, sino que reveló por qué es tan peligroso. Porque crea un ciclo de autoengaño. El que solo desea, pero no actúa, se convence a sí mismo de que está progresando porque piensa en el futuro. Pero en realidad, está exactamente en el mismo lugar. Es como correr en una rueda de hámster. Mucho movimiento mental, cero avance real. Un ejemplo moderno lo ilustra con claridad. Imagina a dos amigos. Ambos sueñan con tener independencia financiera. El primero se sienta cada noche a ver tutoriales, a imaginar su vida ideal, a hacer listas de deseos. El segundo, en cambio, aunque sabe poco, empieza a ahorrar una parte de su sueldo, a leer un libro de finanzas, a vender algo pequeño los fines de semana. 5 años después, ¿quién crees que avanzó?
el que actuó, aunque fuera con pasos pequeños. El otro sigue soñando, sigue deseando, sigue en el mismo lugar. Este es el error mortal. Confundir deseos con resultados, confundir sueños con semillas. Y Salomón fue radical. Los planes del diligente conducen ciertamente a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto empobrece. Proverbios 21:5. Aquí nos muestra dos enemigos mortales de la riqueza: la pereza y la prisa. Porque sí, hay quienes no hacen nada por miedo y hay quienes hacen demasiado rápido, por desesperación. Ambos terminan en pobreza. El primero nunca siembra, el segundo siembra mal, sin paciencia, buscando cosechar antes de tiempo. En la actualidad, este error se ve en las trampas del dinero fácil: apuestas, esquemas piramidales, inversiones mágicas, que prometen ganancias en 30 días. Personas que, en lugar de construir con diligencia, quieren saltar al éxito inmediato y terminan perdiendo todo. Salomón ya lo advirtió hace miles de años, y hoy los titulares de noticias financieras lo confirman todos los días. La lección es dura, pero clara. El error mortal no es desear, sino quedarse atrapado en el deseo. No es soñar, sino no actuar. No es planear, sino nunca ejecutar. Por eso, si quieres escapar de la pobreza, lo primero que debes hacer es reconocer este ciclo en tu propia vida. Pregúntate con honestidad: ¿cuántas veces he dicho que haré algo y nunca lo hice? ¿Cuántas metas escribí que quedaron guardadas en un cajón? ¿Cuántos sueños me repito cada año pero nunca avanzo? La advertencia de Salomón es tajante. Si repites ese error, si confundes sueños con acción, si nunca te mueves, te quedarás en pobreza. No porque Dios te castigue, sino porque elegiste vivir atrapado en la trampa más peligrosa: el autoengaño de creer que desear es suficiente. Y así llegamos a la conclusión de esta parte. El error mortal que mantiene a la gente pobre no es la falta de recursos, ni la falta de talento, ni siquiera la falta de oportunidades. Es la falta de diligencia. Es la postergación disfrazada de fe. Es el deseo sin acción. Salomón nos dejó la advertencia y también la salida. Pero antes de revelarla, nos obliga a mirar al espejo y reconocer dónde estamos fallando. Porque si no reconoces el error, jamás podrás corregirlo. Después de entender el consejo más duro y el error mortal que condena a millones a la pobreza, Salomón nos entrega un secreto oculto, una pieza de sabiduría que rara vez se predica, pero que puede transformar completamente nuestra relación con la riqueza. Este secreto no es sobre cuánto dinero ganas, ni sobre qué inversiones haces. Es mucho más profundo. Se trata de tu corazón, tus prioridades y la manera en que gestionas lo que recibes. Salomón decía: mejor es poco con justicia que abundancia de ganancias con injusticia. Proverbios 16:8. Aquí revela algo sorprendente. La riqueza no es solo cuestión de esfuerzo o de suerte, sino de integridad y alineación con principios eternos. Muchos buscan el dinero a cualquier precio, engañando, aprovechándose de otros, tomando atajos que parecen inteligentes, pero que terminan destruyéndolos. El secreto de Salomón es simple, pero radical. La riqueza verdadera fluye cuando actúas con justicia, sabiduría y propósito. Piensa en esto. ¿De qué sirve tener millones si cada peso que llega está manchado por decisiones egoístas o injustas? Esa riqueza puede traer problemas, traiciones, estrés y, en última instancia, vacío.
Salomón entendió que el dinero por sí solo no da felicidad ni seguridad. La riqueza que permanece y multiplica es aquella que se construye con principios sólidos y con visión a largo plazo. El segundo aspecto de este secreto oculto es la disciplina en la administración. Salomón aconsejaba: el que guarda su dinero con diligencia aumenta, pero el que lo malgasta lo ve desaparecer. Proverbios 21:20. Muchos se enfocan en cómo ganar más, pero ignoran cómo manejar lo que ya tienen. Ahí es donde la mayoría fracasa. El dinero sin control se evapora, y con él, los sueños de prosperidad. Pero el secreto no termina ahí. Salomón también hablaba de la sabiduría para multiplicar recursos. No basta con trabajar arduamente y ahorrar. La riqueza que perdura se multiplica cuando se invierte con conocimiento, paciencia y prudencia. Él lo dijo de manera clara: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. La acción constante, el estudio, la estrategia y la previsión son las llaves que abren la puerta a la prosperidad duradera. Ahora, hablemos de algo que pocos predicadores mencionan: el papel de la visión espiritual en la riqueza. Salomón no veía la riqueza como un fin en sí mismo, sino como un medio para servir, influir y bendecir. Él entendía que el dinero sin propósito es peligroso. Puede corromper, desviar y destruir. La verdadera abundancia, según Salomón, proviene de alinear tus finanzas con un propósito superior, con un impacto positivo que trascienda tu vida personal. Y aquí viene la revelación que pocos escuchan. La riqueza duradera no es un objetivo. Es una consecuencia de la sabiduría aplicada, la justicia, la disciplina y la visión. Es decir, si sigues estos principios, el dinero llega como resultado natural, no como un golpe de suerte ni un milagro aislado. Y esa es la diferencia que separa a los pocos que prosperan del montón que lucha eternamente. Piensa en un ejemplo práctico. Dos empresarios reciben la misma oportunidad de inversión. Uno busca maximizar la ganancia rápida, engaña a socios y corta esquinas éticas. El otro evalúa con cuidado, considera riesgos, respeta contratos y se asegura de que su plan tenga propósito. A largo plazo, ¿quién crees que prosperará? No es cuestión de talento ni de suerte, es la aplicación de principios. Eso es lo que Salomón llama secreto oculto. Este principio también se refleja en la vida diaria. El que administra su tiempo, su esfuerzo, sus recursos y su influencia con sabiduría y justicia siempre ve crecimiento. El que ignora la ética, la disciplina y la visión, incluso con mucho dinero, termina atrapado en problemas y pérdidas. Salomón nos dejó una enseñanza que pocos aplican. La riqueza que destruye es visible, ruidosa y superficial. La riqueza que perdura es invisible al principio, silenciosa, construida con paciencia, integridad y propósito. Y solo aquellos dispuestos a aprender y aplicar esta sabiduría alcanzan la verdadera libertad financiera. Por eso, si quieres escapar de las trampas que atrapan a la mayoría, necesitas entender que el secreto no está en trabajar más, ni en soñar más, ni en buscar dinero rápido. El secreto está en trabajar inteligentemente, vivir con justicia y enfocar tu energía en lo que tiene valor eterno y real. Cuando comprendemos esto, entendemos la diferencia entre la riqueza que llega y se va, y la riqueza que permanece y se multiplica, como hizo Salomón. Y esa comprensión cambia no solo la forma en que vemos el dinero, sino la manera en que vivimos,
planeamos y actuamos cada día. Ahora que entendemos el consejo más duro, el error mortal y el secreto oculto de Salomón, es momento de llevar estas enseñanzas al mundo moderno, porque la sabiduría antigua solo tiene valor si la aplicamos hoy en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones y hábitos. Primero, observa lo que hace la mayoría de las personas. Trabajan sin parar, pero sin estrategia. Se levantan temprano, corren al trabajo, regresan agotados, gastan todo su salario en cosas que no necesitan y sueñan con prosperar mañana. Repiten este ciclo día tras día, atrapados en la ilusión de que más esfuerzo físico genera riqueza. Pero como vimos antes, la riqueza no llega solo con sudor. Llega con acción inteligente, con dirección, con disciplina y visión. Salomón lo resumió de manera contundente: el alma del diligente será prosperada. Proverbios 13:4. En otras palabras, no es suficiente trabajar duro, debes trabajar con propósito y constancia. Esto significa planificar, aprender, invertir sabiamente y, sobre todo, aplicar la ética y la justicia en cada acción. Veamos ejemplos prácticos de cómo aplicar esto hoy. Gestión financiera personal. Muchos piensan que ahorrar es opcional, que gastar todo el salario es normal. Salomón nos enseñó a guardar con diligencia y prudencia, tener un presupuesto, priorizar gastos esenciales y destinar un porcentaje a inversión. Esto construye un colchón de seguridad y abre la puerta a oportunidades. Educación continua. El mundo cambia constantemente. Aprender nuevas habilidades, entender mercados, invertir en conocimiento. Eso es lo que separa a los que prosperan de los que se quedan estancados. Salomón valoraba la sabiduría más que el oro, porque sabía que la sabiduría multiplica cualquier recurso. Negocios estratégicos. No se trata solo de trabajar más horas, sino de elegir negocios que se alineen con principios sólidos. Salomón observaba cuidadosamente el riesgo, la demanda y el propósito. Hoy eso significa evaluar inversiones, emprendimientos y asociaciones antes de actuar. Disciplina y paciencia. Nada prospera de la noche a la mañana. Las redes sociales nos venden la ilusión de resultados instantáneos, pero la verdadera riqueza requiere tiempo y constancia. Salomón nos recuerda que los planes diligentes conducen a la abundancia, mientras los apresurados llevan a la pérdida. Comparando con la mayoría, vemos un contraste brutal. Mientras millones corren tras el dinero de manera frenética, acumulando estrés y deudas, los pocos que aplican estas enseñanzas viven con visión, seguridad y tranquilidad. La diferencia no está en la suerte, sino en la aplicación de principios universales de riqueza. Un ejemplo cotidiano. Imagina un joven que quiere ser empresario. La mayoría se lanza sin estudiar, sin plan, buscando resultados rápidos, cayendo en errores y pérdidas. El que aplica la sabiduría de Salomón, investiga, planifica, aprende y actúa paso a paso. Al final de los años, la diferencia es monumental. No solo acumula recursos, sino también confianza, experiencia y reputación. Otro ejemplo, la inversión en educación y desarrollo personal. Muchos posponen estudiar o aprender porque no tienen tiempo o ya es tarde. Pero Salomón nos enseña que la sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro, y quien invierte en ella multiplica sus oportunidades. Y aquí hay un punto clave. El 99% sigue los patrones del error mortal. Trabajan duro,
Desean riqueza, pero ignoran la disciplina, la ética y la estrategia. Se desaniman cuando algo falla, abandonan proyectos antes de tiempo y dependen de la suerte o de milagros. Salomón enseñó que no hay milagros sin acción. La riqueza es consecuencia de la sabiduría aplicada. El contraste se ve también en los hábitos diarios. El rico diligente estudia, ahorra, invierte, planifica. El pobre atrapado en la ilusión procrastina, gasta en exceso, se desanima fácilmente. La diferencia está en cada decisión tomada día tras día, no en un golpe de suerte aislado. Por eso, aplicar la sabiduría de Salomón hoy significa revisar cada área de nuestra vida. Trabajo, finanzas, educación, hábitos, relaciones. Preguntarnos, ¿mis decisiones están alineadas con principios sólidos que generan riqueza duradera? ¿O estoy cayendo en la trampa de desear sin actuar, gastar sin plan y apresurarme sin estrategia? Finalmente, el mensaje es claro. La verdadera prosperidad no llega a quien solo trabaja y desea, sino a quien combina esfuerzo, disciplina, estrategia, ética y visión. Salomón nos mostró que la riqueza que dura no es cuestión de suerte ni de talento innato, sino de aplicación constante de principios eternos. La pregunta que debes hacerte hoy es esta. ¿Seguirás formando parte del 99% que lucha sin resultados? ¿O empezarás a aplicar la sabiduría que transforma cada acción en abundancia, cada decisión en progreso y cada día en un paso firme hacia la prosperidad duradera? Hemos llegado al final de este viaje por la sabiduría de Salomón, pero lo que compartimos hoy no termina aquí. Se trata de transformación, de cambiar tu manera de pensar, actuar y relacionarte con la riqueza. No es información para admirar, es para aplicar. Cada principio que hemos explorado tiene el poder de modificar tu destino financiero y tu vida si decides actuar. Recapitulando, comenzamos con la dura verdad. El deseo sin acción es insuficiente. Millones sueñan con riqueza, pero nunca actúan con diligencia. Ahí reside la primera trampa mortal. Salomón nos enseñó que quien postergue, quien viva en la comodidad de la ilusión, se quedará en pobreza, sin importar cuánto talento o oportunidades tenga. El trabajo sin propósito, el esfuerzo sin dirección, no produce frutos, produce frustración. Luego descubrimos el error mortal: confundir deseos con resultados, soñar sin ejecutar, buscar milagros financieros sin sembrar. Este error mantiene atrapadas a millones en ciclos interminables de deuda, ansiedad y estancamiento. Salomón no dejó lugar a dudas. La riqueza verdadera requiere acción inteligente y constante, no fantasía ni dependencia de la suerte. Más adelante, revelamos el secreto oculto, aquel conocimiento poco predicado, pero decisivo. La riqueza duradera fluye de la sabiduría aplicada, la disciplina, la justicia y la visión. No se trata solo de ganar dinero, sino de manejarlo correctamente, de multiplicarlo estratégicamente y de alinearlo con un propósito que trascienda lo material. El dinero sin ética ni propósito es frágil. La riqueza construida con principios es eterna. Luego llevamos estos principios a la vida moderna, en la aplicación práctica. Vimos cómo administrar nuestras finanzas, invertir en educación y desarrollo, construir negocios estratégicos y mantener disciplina y paciencia nos coloca en un camino de abundancia real. La diferencia con la mayoría es clara. Mientras el 99% corre frenético tras el dinero, sin estrategia ni principios, quienes aplican la sabiduría de Salomón prosperan, creciendo día a día, paso a paso, sin depender de atajos
ni ilusiones. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que tienes la oportunidad de romper ciclos, de liberarte de hábitos que han mantenido a tantos atrapados en la pobreza, de tomar control de tu vida y de tus recursos. Cada decisión que tomes desde hoy puede acercarte a la abundancia duradera o alejarte de ella. No importa cuán difícil haya sido tu pasado, lo que define tu futuro es lo que hagas hoy. Piensa en esto. Si decides aplicar estos principios, no solo cambiarás tu situación financiera, sino tu mentalidad, tu seguridad y tu confianza. Te convertirás en alguien que no depende de la suerte, que no se angustia por crisis ni se desespera por oportunidades perdidas, porque habrás aprendido a actuar con visión, disciplina y propósito. Esa es la riqueza que dura, la que transforma vidas y deja un legado. Salomón nos enseña que la riqueza verdadera no es un fin, sino una consecuencia. Consecuencia de trabajar con diligencia, planificar con sabiduría, administrar con prudencia y actuar con integridad. Si internalizas esto, cada esfuerzo, cada hora invertida, cada decisión se convierte en un paso hacia la prosperidad duradera. Hoy te invito a que reflexiones. ¿Seguirás repitiendo los errores que han atrapado a millones o aplicarás la sabiduría que ha resistido milenios y que transformó la vida de uno de los hombres más ricos y sabios de la historia? La elección es tuya. Nadie más puede tomarla por ti. Para cerrar, recuerda estas palabras de Salomón. El que guarda su dinero con diligencia aumenta, pero el que lo malgasta lo ve desaparecer. Proverbios 21:20. La riqueza no es magia, no es casualidad, es consecuencia de tus decisiones, tu disciplina y tu visión. Si este mensaje te impactó, no lo dejes solo en tus pensamientos. Aplica lo que aprendiste. Revisa tus hábitos, planifica tu futuro, actúa con diligencia y visión, y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Y si quieres que más personas puedan acceder a esta sabiduría, suscríbete al canal, comparte este video y comenta qué principio vas a aplicar primero. Porque la verdadera riqueza no solo cambia tu vida, puede inspirar a otros a transformar la suya. Recuerda, Salomón nunca pidió oro, pidió sabiduría, y el oro vino detrás. Hoy, tú decides si buscas solo dinero o si eliges la sabiduría que lo atrae. Tu camino hacia la abundancia duradera comienza con un paso consciente. Hazlo hoy.